esta parte, configurar el otro switch también con acceso remoto. Entonces, repasando los comandos, también necesitamos conectarnos mediante interfaz de consola en el equipo y después ya conectarnos mediante el protocolo Telnet. A ver si recordamos cómo era la configuración. Lo que debo generar en el equipo es crear un usuario, ¿cierto? ¿Y se crea con qué comando? Username, luego el nombre del usuario y luego el privilegio. ¿Sí? Yo me conecté al otro switch, tomé cable de consola al switch 1. Vamos a hacer lo mismo que el otro equipo, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, crear el usuario, darle privilegios y crear el password. Sí, no pasa nada porque son equipos distintos. Lo que no puedo hacer es crear el mismo usuario en la misma máquina. Por ejemplo, si yo creo un usuario con el mismo nombre después, el último que hice va a reemplazar al anterior. Pero si son en las máquinas distintas, no hay problema. Incluso no hay límite de usuario. No tienes como una cantidad máximo de usuarios. Yo he hecho en una máquina 200 usuarios. Pero creo que se podrían hacer más. ¿Ya? Creo el usuario, luego declaro el protocolo que se inicia con line BTI 04. Line BTI 04. Luego le declaro con qué protocolo entro, que sería transport input telnet. El otro protocolo que se usa es el protocolo SSH, que lo vamos a ver después. Es un poco más complejo porque requiere más configuración. Para empezar usemos este, ¿ya? La diferencia es que el otro es todo cifrado. Esto asegura que la transmisión de datos entre el equipo que me estoy conectando y el otro, nadie puede interceptarlo con ningún programa. ¿Ya? ¿Creo que siempre va a ser 04 o puede ser más? 04 el máximo. Puede ser 01, 02, 03 hasta 04. Es el máximo. El máximo. En el otro protocolo, en SSH puede ser hasta 0.15. O sea, podrían haber 16 sesiones conectadas al mismo tiempo. Esa es la diferencia con el otro. Transport input telnet y también transport output telnet. Transport input telnet, transport output telnet, login local y el equipo estaría listo para conexión remota. Ahí grabamos ahora y vamos desde el equipo cliente a conectarnos al switch 1. Ya. Para probar. Esto desde acá hacia el switch 1. Que en realidad el mismo procedimiento que hicimos hace un rato. Primero un ping para asegurarme que llego correctamente. Ya. Vamos a ver si tenemos configurada la interfaz. ¿Y qué pasa si se pierden los primeros ping? Es porque el equipo está aprendiendo, ¿se acuerdan? Llegué con el ping y luego telnet y la dirección IP. Entré, por lo tanto ya estoy dentro del equipo correctamente. ¿Ya? ¿Cómo salgo de esa sesión? Comando exit. Solamente fue para mostrar que podemos conectarnos remotamente. Ya no dependo más usar cable consola, ¿cierto? No lo necesito. Incluso este equipo admin lo podría eliminar. Pregunta, en conjunto, configuremos acceso telnet en el router. Configuremos, a ver si ustedes me van dando los comandos ahora. Son los mismos parámetros. Incluso podemos usar el mismo usuario. ¿Qué debo hacer primero en el router para habilitar telnet? ¿Qué es lo primero que se hace? No, aquí ya está la IP puesta. ¿Qué es lo que debo hacer para telnet? El acceso remoto que estábamos haciendo recién. ¿Qué es lo primero que debo configurar? Primero crear el usuario, ¿cierto? Ya. Entonces debo crear primero el usuario
¿Puede ser el mismo usuario para el router, Catalina? Sí, porque es un equipo distinto. ¿Ya? El usuario, el privilegio y el password. Luego, ¿qué venía? Line BTI 04. Luego, Transport Input Telnet, Transport Output Telnet y por último, Login Local. Simple, porque el equipo ya estaba bien configurado, las tarjetas de red y todo eso. No necesita una interface VLAN 1 el router, porque él tiene tarjetas físicas, ¿cierto? La Gigabit 00 y la Gigabit 01. Ahora yo debería probar remotamente, ¿cierto? Asegurarme desde aquí, entrar al router. Pregunta, ¿por cuál IP voy a entrar al router? ¿Por cuál de las dos direcciones IP puedo entrar? ¿Solo por esa? ¿Solo por esa o por cualquiera de las dos? Cualquiera. Puedo acceder por cualquiera de las dos tarjetas de red. Incluso voy a comprobar. La 100.1 responde, llego al router. La 1.1 responde, llego al router. Por lo tanto, yo podría entrar remotamente por cualquiera de las dos direcciones a la máquina. ¿Ya? Telnet 192, mira, 168.1.1, usuario, contraseña, ya ahí estoy en R1. Entré por la dirección 1.1 y desde el servidor web voy a entrar por la otra dirección 192.168.100.1, usuario, contraseña y estoy en el router. Por lo tanto, puedo entrar por cualquiera de las dos tarjetas. Se puede. Si ejecuto show user, me va a mostrar que estoy conectado desde dos hosts distintos, pero con el mismo usuario, lo que vimos hace un rato. Está funcionando. En la misma máquina no. En máquinas distintas sí. Lo que preguntaba Catalina. Yo puedo tener el mismo usuario aquí, aquí y aquí, pero no en el mismo dispositivo. Ya. Ahora, lo que vamos a implementar, ¿cierto?, son otros servicios de red. Por lo tanto, van a agregar dos servidores más. Un servidor más, perdón. Un nuevo servidor que va a tener el rol DNS, resolución de nombre de dominio. El trabajo de este servidor, la función que va a cumplir es resolver las búsquedas, ¿cierto?, hacia un sitio web, y que en vez de aprendernos la dirección IP, él por nombre lleguemos a ese servidor. Por ejemplo, vamos a crear un nombre de dominio que va a ser www.inacap.cl, y él va a tener que apuntar ¿a dónde? A la dirección IP del servidor web, porque ahí está la página corriendo, ¿ya? Que en este caso va a ser la 192.168.100.100. Entonces, eso es lo que vamos a crear en el servidor DNS. ¿Para qué se hizo el servicio DNS o para qué se creó? Para hacer un poco más entendible, un poco más fácil recordar nombres que dirección IP, ¿cierto? Para mí es más fácil recordar el nombre de un sitio que el IP, ¿cierto? Por ejemplo, es más fácil recordar, no sé, www.google.com que recordar 8.8.8.8, ¿cierto? O 270.21 que es Facebook. Para un usuario, el nombre, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que cuando este cliente que está aquí quiera buscar la página web que está creada acá, le va a preguntar al DNS, el DNS va a revisar la dirección y lo va a reenviar ¿a dónde? Al servidor que tiene la página. Y así funcionan los servidores DNS. Resuelven, analizan dónde están los sitios web y me envía, ¿cierto? Vaya para ese lugar, vaya para ese lugar, vaya para ese lugar, ¿cierto? Por lo tanto, es un servicio bastante importante en una red de datos, porque resuelve todas las búsquedas. Usted, ¿a quién le pregunta generalmente? A su proveedor de internet. Si tú tienes un proveedor de internet contratado, él te entrega un dato de DNS y él le pregunta y él te dice dónde está el sitio que tú quieres visitar. Sea .com, .net, org, SL, el que sea, ¿ya? Él hace ese trabajo.
Entonces, primero para empezar a configurar esto, vamos a asignar una dirección IP a esa máquina. Va a ser el IP 192.168.100.3/24. Ya. Entonces, lo primero que va a hacer es poner IP al servidor DNS. 192.168.100.3. Máscara 24. ¿Cuál es el gateway? Default gateway. ¿Por qué dirección va a salir ese servidor a la red? Va a estar en esta red. Por la tarjeta 100.1. 100.1. Y ahora aparece un dato más. Tenemos que agregar el valor DNS. La lógica es la siguiente, jóvenes. Un servidor DNS es el encargado de buscar o asociar nombres a direcciones IP de servicios y enviármelo al cliente, ¿cierto? Por lo tanto, el cliente de esta red le va a preguntar a él y el servidor web le va a preguntar a él. Pero él, ¿a quién le pregunta? Entonces no le va a preguntar a nadie, porque él es el servidor DNS. Nosotros, ¿cómo podemos saber quién es nuestro servidor DNS? Porque le estamos preguntando a un servidor que nos resuelve la búsqueda, ¿cierto? Aquí en la institución también existe un DNS. Entonces, usted, por ejemplo, abra la terminal, abra su consola de su PC, ¿ya? Y ejecuta el comando nslookup. nslookup. De ahí me dice lo siguiente. Me dice que la máquina que se llama tc.unicom.inacap.cl con la dirección 1060.010 es el servidor DNS del instituto. Y él me busca las páginas a mí. Él me hace la búsqueda. ¿Sí? Él es el que busca las páginas. Entonces, cuando yo quiero buscar inacap.cl, facebook.com, a él le pregunto y él me redirecciona. ¿Yo podría navegar en una página web sin un DNS? Puedo. ¿Pero cómo navegaría? Con la dirección IP del servidor remoto. Ya se puede igual. Pero esto me agiliza un poco la tarea de no aprenderme a memorizar tanta IP. Entonces, este es el servidor de INACAP. No basta con un puro servidor. Las corporaciones, las instituciones que tienen muchas visitas necesitan más de un servidor DNS, porque un servidor podría estar sobrecargado de solicitudes, ¿cierto? Un servidor secundario, un terciario, un cuarto, 1, 2, 3 o 4 servidores. Entonces lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, es ver qué servidores DNS tienen las organizaciones. Aquí en la sede hay uno, vimos que hay uno, ¿cierto? Ese IP, ese nombre, ¿ya? Usted, ¿cómo podría ver servicios DNS? Entonces lo que vamos a hacer es entrar a la página nic.cl, que es el organismo en Chile que administra todos los dominios.cl. Y a él le vamos a preguntar, muéstreme los servidores DNS de una organización que sea .cl, ¿cierto? Y vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí abajito nosotros consultamos. Por ejemplo, quiero ver los servidores DNS de la tienda Paris.cl, de la empresa Paris.cl. Entonces consulto y él me manda la información de la empresa. ¿Y qué me dice ahí? Que tiene ¿cuántos servidores de DNS? 4. Por lo tanto, me responde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Si uno falla, el otro está funcionando. ¿Sí? 4 servidores DNS. Lo ideal es tener más de uno, mínimo 2. Veamos, consultemos por otro organismo. ¿A quién consultamos? Que sea .cl, ojo, .cl. ¿Falabella? ¿Sí? Sitios que sean visitados, que tengan harta concurrencia. Falabella.cl. ¿Cuántos tiene? Tiene solo 2. NS1 Falabella y NS2 Falabella. Esas son las máquinas DNS que hacen la resolución de nombre. Veamos INACAP. INACAP.cl. ¿Cuántos tiene INACAP? 4 servidores DNS. ¿Ya? Y así uno puede empezar a preguntar por los dominios.cl, los dominios en Chile. Canal 13. 13.cl. ¿Cuántos tiene? 2.
TVN 2. ¿Ya? Entonces, si uno ve qué servidores DNS tiene cada organización. En la mañana deja que no te vaya. Terra, 4 servidores DNS. ¿Ya? Para nuestro ejercicio, como un poco más sencillo, lo vamos a hacer con ¿cuánto? Con uno. Un servidor que mantenga toda esta base de datos de búsqueda y a los usuarios les diga dónde están los sitios web. ¿Ya? Entonces, sigamos configurando. Le dimos la dirección IP al servidor DNS, ¿cierto? Pero nos falta un dato ahí, el DNS server. Como él en la misma máquina, él no tiene que preguntarle a otros DNS. Por lo tanto, ahí se usa una dirección que se llama dirección de loopback o dirección de localhost. Y esa dirección es la 127.0.0.1. ¿Ya? ¿Qué significa? Que él no tiene que ir a preguntar al exterior. ¿A quién se pregunta? A sí mismo. A sí mismo. Esa es una dirección local. Entonces le asignamos la tarjeta de red. Punto 1. Luego, en el servidor DNS, bajamos todos los servicios que no utilicemos y dejamos solamente activo DNS. Entonces todos los servicios off. Entonces vayan bajando todos los servicios en el servidor DNS, todos, menos el DNS. Todos en off. Todo el resto. Todos en off. Cuando nos detengamos en el servicio DNS de la máquina, aquí nosotros creamos las dos cosas, el dominio y el IP donde debe apuntar. Aquí le enseñamos y él va a guardar esa información y cuando un usuario le pregunte, él va a responder. Entonces vamos a crear el dominio www.inacap.cl y además del dominio vamos a crear la dirección que va a mantener esa página web, que es el servidor web que ya tenemos, ¿cierto? Que es el 192.168.100.100. Y añadimos. De ahí se empieza a crear la tabla DNS. Esa tabla DNS es la que tiene las rutas de búsqueda de un dominio. Cuando pregunten por el dominio www.inacap.cl, él los va a enviar a la dirección IP 192.168.100.100. ¿Sí? Perfecto. Este equipo ya lo voy a conectar, el DNS, al puerto 23 del switch. ¿Ya? Pero me falta algo en ese cliente y en ese cliente, y en ese servidor. ¿Qué le falta configurar ahí? El DNS. La pregunta es, ¿qué dirección debería ir ahí de DNS? Matías, ¿qué dirección va de DNS? ¿Quién es el servidor DNS? El 100.3. 192.168.100.3. ¿Cómo? Ahora lo configuramos. Estaba vacío, ahora lo llenamos porque ahora tenemos servidor DNS. Entonces ahora asigno que para ese equipo él va a ser el DNS. Entonces mira, yo ahora en el servidor ejecuto un comando. Hace un rato atrás yo en mi PC ejecuté ns lookup, ¿cierto? Y me mostró quién es el DNS de la red. Ahora yo en el servidor, mira lo que hago, ns lookup. ¿Y qué me muestra? La dirección IP de la máquina que es el servidor, que vendría siendo la 192.168.100.3. Ah, él es el servidor DNS. Es el servidor DNS. Voy al otro cliente, al cliente que está acá, y también debo agregar ¿qué cosa a la tarjeta de red? El DNS, que es el 100.3. Y veo si resuelve. En todas las máquinas que participan en la red. En ese lookup. Por eso estas máquinas de acá del laboratorio todos tienen el mismo DNS, ¿por cierto? Porque hay una máquina que le está resolviendo. Y está en ese lookup. Ahora, la pregunta es, debería ver la página web de dos formas. Una, debería verla por
la dirección IP, ¿cierto? Como la veíamos originalmente, eso significa que la estoy viendo en forma directa, ¿sí? Pero también debería verla por el nombre de dominio ahora creado, inacap.cl, y se ve. Entonces es más fácil recordar el nombre que IP. ¿Qué pasa con esto, Danilo? Por ejemplo, yo no quiero poner el protocolo www al inicio del navegador y pongo inacap.cl. ¿Qué pasa ahí? No lo encuentra, ¿cierto? No lo encuentra. ¿Qué debería hacer en el servidor DNS? Agregar la búsqueda, ¿cierto? La agrego. Porque pueden haber usuarios que no escriben el www, ¿cierto? Y ponen inacap solo. Pasa, pues. Entonces, me voy a encontrar con este problema. ¿Cómo lo soluciono? En el servidor DNS creo el dominio inacap.cl, pero sin el www. Y ahí declaro la dirección IP, o sea, apunta a la misma máquina. Y tengo la segunda búsqueda, ¿sí? Entonces, mira qué ha pasado ahora en el cliente. Lo encuentra. Lo encontró. Entonces, el DNS es el encargado de hacer todas estas búsquedas. ¿Qué pasa si más adelante, ¿cierto? INACAP sigue creciendo como institución y quiere hacer un sitio internacional que sea, por ejemplo, inacap.com? ¿Debería crear otro servidor web o debería en el DNS indicarle dónde está el sitio? En el mismo DNS, porque va a ser la misma página, po. Así funciona falabella.com.p.org. Entonces ahí lo que debería hacer es lo siguiente: crear el dominio inacap.com y que apunta a ¿dónde? Al mismo servidor que tiene la página web. Por lo tanto, yo de muchas formas voy a preguntar y voy a llegar al mismo sitio. Se va creando la tabla DNS. Es que están destinados o asociados a regiones. CL Chile. Claro, las iniciales representan a cada país. P Perú, AR Argentina, PR Brasil. Son de Deep Web, son otro tipo de dominio. Eso lo explicamos una vez en el curso anterior, en licencia. Entonces ahora también esto permitiría hacer lo siguiente: inacap.com y voy a la misma página web. Funciona. Ya. Entonces también tenemos ahí algo de red. El servicio que vamos a ver ahora para ir terminando esta parte de la topología es que un servidor web siempre se acompaña de otro servidor, uno llamado FTP. ¿Por qué tienen que ir de la mano los dos servicios? Porque ¿cómo las páginas web que están en un servidor las subo? ¿Cómo las publico? Yo debo subirlas de alguna forma, ¿cierto? Si sé que en este servidor web hay páginas, las tengo que subir desde acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en esta misma máquina que está acá, le vamos a configurar el servicio FTP, al mismo que era web. Protocolo de transferencia de archivos. Es un servicio que habilitamos en esa máquina para que nosotros remotamente podamos subir archivos y bajar archivos de ese servidor. FTP es cualquier nube que existe hoy día. RapidShare, Mega, OneDrive, SkyDrive, Dropbox son servidores FTP que te permiten subir y bajar archivos desde un cliente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el servidor, como ya está listo, lo único que nos faltaría en él es habilitar ¿qué servicio? FTP, porque estaba lista esa máquina, la dejamos preparada la semana anterior. No, tienes que configurar un servidor. ¿Ya? Entonces tengo el servidor FTP, activo el servicio y lo que me voy a encontrar es que ya trae un usuario, dice Cisco. Lo que vamos a hacer con ese usuario es eliminarlo y crear nuestro propio usuario. Entonces remuevo, ¿ya? Y voy a crear un usuario por nombre Rodrigo, contraseña Cisco, y le empiezo a dar todos los permisos a ese usuario. Y los permisos son de acuerdo a lo que yo quiero que haga en el servidor. Si le doy el permiso Bright, él puede subir archivos. Si le doy el permiso React, él puede
leer o bajar archivo. Si le doy permiso delete, borrar, renombrar o mostrar, listar. En este caso le di todos los permisos a ese usuario, porque lo voy a ocupar yo, ¿cierto? Va a ser un usuario personal. Crea el usuario, lo crea con contraseña, da todos los permisos y añade. Añade. ¿Ya? Añado. Vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Abajo, en la fila inferior, aparecen archivos, ¿cierto? Revisa los archivos que hay. Son archivos que tiene este servidor FTP a modo de ejemplo. Y esos archivos son sistemas operativos de router o switch que están almacenados en esa máquina para que uno los pueda ver como ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto?, es subir un archivo desde el equipo cliente hacia el servidor FTP. ¿Ya? Lo vamos a subir. Vamos a revisar primero en el cliente con el comando dir que hay un archivo de ejemplo. Yo ejecuto dir en el cliente y tiene que salir con exit. Dir, ejecuto dir de directorio, dir, y me encuentro un archivo. El equipo de Packet Tracer tiene un archivo, un TXT que se llama sample file, un archivo de ejemplo. Ya un bloc de nota. Sample file con la F mayúscula. Lo que vamos a hacer es tomar este archivo y subirlos al servidor FTP. ¿Ya? Vamos a publicar. El archivo ya está creado, viene por defecto en la máquina, ¿cierto? Entonces, para poder conectarlos y subir ese archivo, estando en el cliente, hacia acá, usted ejecuta el comando. Si para conectarlos por Telnet era Telnet y el IP, ahora es FTP y la dirección IP del servidor al que me quiero conectar, que viene siendo el 192.168.100.100. FTP espacio y IP. Enter. Pregunta usuario, que es el que creamos recién. Borramos el Cisco y creamos uno nosotros. Dimos una contraseña. Y entro, ya estoy dentro del servidor FTP. Para ver los archivos que tiene el servidor FTP, ¿cierto? Para ver lo que tiene guardado, almacenado, ejecuto el comando dir. Y ahí me muestra que hay sistemas operativos guardados. Hay 19 archivos, 20 archivos en realidad, porque el archivo 0 también lo cuenta, ¿cierto? .bin, puro archivo .bin. Lo que voy a hacer ahora es tomar el archivo de ejemplo, el sample file, y subirlo acá. ¿Ya? Que estaba en el equipo, ¿cierto? Para subirlo hay dos comandos, o para bajar hay dos comandos. Hay un comando que se llama put y un comando que se llama get. El comando put es para subir archivos desde el equipo local al servidor. Y el comando get es para bajar archivos del servidor hacia el equipo local. Así yo los puedo tomar en ambos sentidos. Subir a un servidor mi archivo y después bajar mi archivo. Entonces lo que yo quiero hacer es subir el archivo. Para eso sería el comando put espacio y el nombre del archivo. El archivo que quiero subir se llama, ahí está, samplefile.txt. Samplefile con la F mayúscula .txt. Entonces lo voy a subir desde el cliente al server. Enter. Ahí me dice, tenía 26 bytes el archivo y se fue copiado en 0,6 segundos. Fue rápido, ¿cierto? Lo subí al servidor remoto. Ejecuto el comando dir nuevamente. ¿Y qué aparece al final? Subimos el archivo que se llama sample file. Voy a revisar el servidor. Reviso la pestaña FTP, reviso los archivos que tiene y ¿qué me encuentro al final? Ahí está el archivo que acabamos de subir. Entonces tuvimos los permisos para subir un archivo. Y si quiero bajar el archivo, ¿cuál sería el comando?
get y el nombre del archivo. Y así yo podría bajar archivos que están acá hacia el equipo del cliente. Subir o bajar archivos. No, pues es una copia. Yo bajo una copia para mí. Si tengo un archivo con el mismo nombre, lo sobrescribe. Los comandos que puedo utilizar en una sesión FTP son los siguientes. Ahí están. Delete, dir, get, pub, ¿cierto? Rename. Para ir cambiando los nombres de los archivos, bajarlos, subirlos, borrarlos. ¿Ya? Entonces para bajar sería get, para subir, put. Cuando ya no quiero trabajar base en el servidor, me desconecto. Porque todavía estoy conectado al servidor remoto. Para desconectarme el comando es quit. Quit y cerré sesión. De ahí yo elimino la conexión hacia la máquina remota. Solo digital. Los ejercicios tú los puedes bajar y en PDF también aparecen. Va saliendo en PDF. ¿Y eso? Solamente digital. Solamente digital y online. El curso NetACAD. ¿Ya? Vamos a agregar un servidor por acá, en este lado de la red. Y este servidor va a cumplir otra función. Él va a entregar direcciones IP a los equipos del extremo de la red. ¿Para qué va a entregar dirección IP? Para que no tengamos que ponerla en forma manual. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este servidor va a tener el rol llamado DHCP. Va a ser un servidor DHCP, un protocolo de red que entrega dirección IP. ¿Ya? Vamos también a agregar una dirección IP para este equipo. Va a ser el IP 192.168, ¿cierto? La 1.3, máscara 24, ¿cierto? Y vamos a entregar una cantidad de dirección IP. Vamos a entregar IP, ¿cierto? Desde la 192.168, ¿cierto? 1.10 hasta la 20. Por lo tanto, ¿cuánta IP vamos a entregar? 11 IP. Es el rango que vamos a hacer de préstamo IP. IP a prestar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es configurar primero el servidor de DHCP, darle una dirección IP, .168, 1.3, máscara 24. ¿Cuál es el gateway de ese servidor? ¿Cuál es el gateway? El 1.1, ¿cierto? ¿Y DNS server cuál es? 103, perfecto. Tenemos entonces las direcciones. IP, máscara, puerta enlace, DNS. Del servidor propio como tal. Y lo segundo que debo hacer es configurar el servicio de DHCP. Nuevamente, bajo los servicios que no utilizo y dejo activo solamente el DHCP. El de IPv6 no. Vamos a trabajar el DHCP el normal, el de IPv4. Desactivamos lo que no utilicemos. Y activamos el DHCP normal. De ahí vamos a crear nosotros ahora la configuración. Entonces, los rangos los trabajamos de la siguiente forma. Primero, esos parámetros que vienen en cero son los que tenemos que entregarle a los clientes y explicarles cuáles son. Por ejemplo, el default gateway, ¿cuál va a ser? Él tiene que tener el mismo default gateway que es para él. ¿Cuál sería? La 1. ¿Cuál sería la dirección de gateway? La 1.1, porque él le va a prestar IP a los mismos equipos de la red.
La 1.1. DNS Server, ¿cuál es? 100.3. ¿Ya? Primera IP a entregar. Nosotros dijimos que la primera va a ser la .10. Entonces ahí declaramos la .10. Y nos dice que tenemos que entregar hasta la dirección 20. ¿Cuántas IP son en total? De la 10 a la 20. Tenemos que entregar la 10, la 11, la 12, hasta la 20. ¿Cuántas IP? 11 IP. Entonces donde dice máximo número de usuarios, 11. El parámetro abajo que dice TFTP server no lo vamos a utilizar porque no tenemos un servidor TFTP, que es otro distinto. Y salvo, ahí, para guardar el cambio, salvo. Entonces ahí tengo la configuración ya completa. Ahora conecto el servidor de DHCP a la red. Al puerto 23. Y voy a conectar un par de equipos, ¿cierto? Para ver que esto funciona. Un par de PC, unos 3 PC. Ya. Este equipo, su tarjeta de red no va a ser estática, no va a ser manual. Entonces la debo cambiar a DHCP, a modo dinámico, porque el equipo le va a entregar IP a ellos. Y estos también tienen que entrar ¿a dónde? A ver la página web, también tienen que subir archivos y también tienen que entrar al switch y al router en forma remota. También pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces los cambios de DHCP, las tarjetas de red, y empiezo a conectar fase de internet a los puertos que me quedan libres, el 22, 21 y 20. Ya. Espero que termine de negociar, ¿cierto? En este caso el equipo. Están negociando las velocidades, ¿cierto? Recuerden que dos equipos tienen que transmitir a la misma velocidad, ¿cierto? Cambian de naranjo a verde. Cuando ya cambian a verde es porque estamos ok para transmitir. Y estos equipos deberían ver la página web, entrar a los switch y subir archivos. Lo mismo que hicimos con el cliente. Y deberían tener una IP dinámica, ¿cierto? Deberían tener una IP dinámica. Vamos a ver si le entregamos IP. Ahí sí. Entonces el servidor de DHCP le está entregando IP a los clientes. ¿Cierto? Empieza a aparecer. Entregaron IP. Entro a cualquiera de estos PC nuevos y voy a ver la página web creada. Funciona. ¿Ya? Ven la página web, cualquiera de ellos. También pueden entrar por FTP. Entran por FTP. Y también deberían conectarse a los switch o al router en forma remota por el protocolo Telnet. Funciona. Entonces tenemos el otro servicio también que nos faltaba agregar adicional, DHCP.